Buenos días o buenas tardes o buenas noches. No sé qué horario tengas tú en este momento, pero bienvenido a mi canal. Gracias por estar aquí acompañándome en esta hora, casi una hora que vamos a estar estudiando la palabra de Dios. Bienvenidos. Bueno, lo que hacemos siempre es, les doy un pequeño consejo mientras yo comparto las diapositivas. Vayan por su bebida preferida o acomódense de tal manera que no tengan ningún distractor. Pueden estar en un sitio en donde pongan toda su mente, su corazón, todo su ser, y que el Espíritu Santo los inunde de tal manera que podamos aprender en el día de hoy lo que el Señor tiene para regalar. Espero que ya estén viendo la pantalla verde. Yo creo que sí. Permítame, quito los controles flotantes, bajo esto aquí y listo. Bueno. Para los que me acompañan por primera vez, este es un grupo que se llama Del Génesis al Apocalipsis. Mi nombre es Liliana Parga, mucho gusto, bienvenidos. Y lo que hacemos aquí es estudiar la Biblia, Biblia para Dummies. Hoy nos encontramos en la clase número 140. Si tú quieres estudiar las 139 clases anteriores, es muy fácil. Entras a YouTube, pones Liliana Parga, hay un icono con unas flores rojas, haces clic, te suscribes, por favor. Y en la sección de videos van a encontrar todas las clases. ¿Qué encuentran ustedes? Van a encontrar todo el Nuevo Testamento y en este momento estamos estudiando el Antiguo Testamento. Estamos en la primera sección, que es la sección de la ley, en el primer libro de la Biblia, que es el Génesis. Siempre acostumbro a dar los puntos claves de la clase anterior, no solamente para que nos pongamos en contexto, sino para que empatemos la historia pasada con la historia que vamos a ver en el día de hoy. Entonces, ¿qué vimos en la lección pasada? Estamos estudiando la historia de José y vimos cómo sus hermanos por envidia lo venden y él resulta en Egipto, y lo compra Potifar, que es el jefe de la guardia del emperador. Debido a la bendición y a la integridad de José, Potifar lo pone a cargo de su casa y de todas sus pertenencias, confiándole la administración de todo. Y vamos a ver una serie de características y de eventos que definitivamente nos van a servir a nosotros muchísimo también para nuestra vida diaria. Ese pasaje que empezamos a ver hace 8 días terminaba con una frase que era: José era muy guapo y atractivo, y comentábamos que cómo era posible que en medio de tanta profundidad de la enseñanza pues nos remitieran como algo tan superficial, algo tan banal, pero definitivamente en la Biblia nada sobra y nosotros tenemos que aprender de todo. La belleza física es una herramienta, es un don que definitivamente Dios le ha dado a muchas personas y que sirven. No podemos negar que la belleza física sirve para abrir grandes puertas y le facilita la vida a las personas. Pero también tenemos que entender que la belleza física, el atractivo, puede ser un arma de doble filo, porque así como puede facilitar la apertura de puertas, también hace que haya más envidia alrededor, que gente envidiosa esté a su alrededor y también que haya más tentación. Y eso precisamente fue lo que vimos en la vida de José. Resulta que José, la esposa de Potifar, lo acosa sexualmente y fue la primera historia de acoso sexual que vimos en la Biblia. Y José recuerda que la deshonra sexual es un pecado grave no solamente contra Dios, sino que él no quiere traicionar la confianza de Potifar, que lo puso a cargo de la administración de su casa. Y por eso, en vez de regatear, en vez de tratar de convencer a esta señora, lo que hace es huir. Para escapar de la José se va corriendo de la casa, que hablábamos que ante cualquier tentación de inmoralidad sexual, definitivamente esa es la solución más práctica: huir de esa tentación. También veíamos cómo José al huir deja su manto en las manos de la mujer y que esto serviría como prueba de su escape y de su inocencia. Sin embargo, la esposa de Potifar, enojada y humillada, miente y usa precisamente ese manto para acusar finalmente a José de intento de violación. Resulta que al escuchar la versión de su esposa, Potifar se encoleriza y envía a José a la cárcel. Y veíamos que teníamos que analizar el pasaje minuciosamente porque todo lo que había pasado era para que definitivamente Potifar hubiera mandado a matar de una vez a José por esa afrenta que había hecho contra la esposa, pero el cariño que le tenía a Potifar y él conocía muy bien a su esposa hace que lo envíe a la cárcel. Y vemos también la mano de
Dios en la cárcel porque el jefe de la cárcel confiaba tanto en José que le entregó el cuidado de todos los prisioneros y no necesitaba supervisar su trabajo. Estudiábamos lo más importante de toda esa historia es que la vida de José está dividida en cuatro grandes etapas. La primera etapa es su vida familiar en casa, cuando nace como un niño consentido de papá y de mamá, absolutamente sin ningún tipo de escasez, bendición en todas las áreas, financieramente, salud. El único lunar cuando va creciendo es la envidia de sus hermanos, pues que lleva a un resultado que definitivamente todo estaba bajo el control de Dios, pero tiene una vida familiar llena de bendiciones. La segunda etapa es cuando llega como esclavo a la casa de Potifar, pero Dios pone tal gracia en él y abre de una manera tan sobrenatural las puertas que Potifar lo pone a cargo de la administración de su casa. Y esto tiene toda una razón de ser, tiene un propósito claro, todo lo que está pasando en la vida de José y que Dios lo ha permitido, porque en esta segunda etapa, José sin saberlo, y los que no conocen la historia pues tampoco lo sabían, es que él está aprendiendo administración, está aprendiendo economía, está aprendiendo contabilidad, áreas en las que tiene que volverse un experto para la bendición que va a venir muchísimo después. Y aquí entra en la tercera etapa. José entonces, por de una manera injusta, por una acusación falsa, llega a la cárcel, pero de igual manera, por esa gracia que Dios pone en él, el jefe de los carceleros lo pone a cargo de todo y eso le va a ayudar a empezar a manejar personal, a manejar gente y gente difícil, que es también algo que él va a necesitar más tarde en la bendición que va a venir. También aprendimos cómo después de un tiempo dos oficiales del faraón, el copero y el panadero del rey, son llevados a la cárcel. Y resulta que los dos funcionarios tienen cada uno un sueño y le piden a José que por favor se los interprete. Él en el nombre de Dios los interpreta. El copero soñó con una vid que tenía tres sarmientos, tres grandes ramas, y se veía a él sirviéndole al faraón una copa de vino. Y José interpreta que esas tres vides representan 3 días y que durante ese tiempo el faraón restauraría al jefe de los coperos a su posición original, devolviéndole su rol de servirle. Y José aprovecha esta revelación para pedirle al copero que una vez sea liberado y esté frente al faraón, se acuerde de él, que por favor le diga al faraón que él está en la cárcel injustamente para que lo ayude, porque a estas instancias la única persona que tenía la autoridad para poderlo sacar de la cárcel era el faraón. Nadie estaba, ni Potifar, ni ningún otro funcionario tenía la autoridad suficiente para poder echar para atrás la sentencia que él tenía, sino únicamente el faraón. Y resulta que el panadero soñó que tenía 3 canastas de vino en la cabeza con los mejores panes y pasteles para el faraón. Sin embargo, las aves bajaban y se comían todo el pan de la canasta de arriba. Y él, pues entusiasmado con esa buena interpretación que José le había hecho al copero, le dice que se lo interprete a él y José explica que las 3 canastas efectivamente simbolizan lo mismo 3 días, pero de una manera muy cruda, muy directa le dice, dentro de 3 días el faraón lo decapitará a usted, lo colgará en un árbol y las aves devorarán su cuerpo. Y yo creo que el panadero debió quedar plop con esa interpretación. En todo caso es que se cumple la interpretación de José de los sueños del copero y del panadero y al tercer día, durante un banquete por el cumpleaños del faraón, este restaura al copero en su puesto oficial y manda a ahorcar al panadero tal como José lo había predicho. Sin embargo, en esta ocasión el jefe de los coperos se olvida de José, dejándolo en la prisión, lo que ilustra la injusticia humana y la importancia de confiar en la providencia divina, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. José aprendió una nueva lección, que maldito el hombre que confía en el hombre. Definitivamente la vida de José estaba totalmente en las manos de Dios y aunque él quiso acudir a una ayuda humana, este humano se olvidó de él y José duró 2 años más en la cárcel injustamente, muy seguramente porque tenía que aprender más cosas. Eh, lo que pasó fue es que después de esos 2 años es el mismo faraón el que tiene dos sueños diferentes, pero con un mismo significado. En el primer sueño, el faraón soñó con 7 vacas saludables que salían del río Nilo y que enseguida salían 7 vacas enfermas y flacas que se devoraban a las primeras, a las flacas gordas, pero que las flacas seguían igual de flacas y horribles.
Y en el segundo sueño soñaba que habían 7 espigas de trigo llenas y hermosas que crecían de un solo tallo, pero inmediatamente crecían otras ramas de trigo flacas y todas endebles que se comían a las ramas de trigo bonitas. Resulta que él manda llamar a todos los sabios y a sus consejeros de Egipto para que le descifraran el sueño, pero ninguno de ellos pudo hacerlo. Es en ese momento que el jefe de los coperos se da cuenta de que ha olvidado un asunto importante y le cuenta al faraón sobre José, ese joven hebreo que conoció en la cárcel y que le había interpretado a él y al panadero los sueños. Impresionado con el relato, el faraón entonces manda por fin llamar a José que lo trajeran inmediatamente, lo sacan de la cárcel, lo arreglan, lo asean y José llega a la presencia del faraón. Y cuando le cuenta los sueños el faraón, se los interpreta y les dice, bueno, a pesar de la repetición de las visiones de ver vacas y espigas, el mensaje de ambos sueños es el mismo. Un futuro de prosperidad seguido de una gran escasez. Y José enfatiza que este no es un evento casual, sino que algo que Dios ha decidido hacer se va a cumplir al darle el sueño 2 veces. Y le dice, mire, van a haber 7 años de gran abundancia, pero la escasez que sigue va a ser tan intensa que la abundancia pasada será olvidada. Y ese sueño sirve como advertencia de Dios para que el faraón pueda prepararse. Mírese la misericordia de Dios bendiciendo a José y a su familia. ¿Se acuerda que hablábamos que cuando nosotros nos juntábamos con gente, instrumentos de Dios que son bendecidos por Dios, la sombra de esa bendición también nos cobija a nosotros? José no se limita únicamente a interpretar, sino que también, como vamos a ver más adelante, propone un plan. Y ahí quedamos. Entonces vamos a seguir con la historia de hoy. Como siempre, refresco mi gargantica y ustedes váyanse preparando para entrar a Génesis capítulo 41, versículos del 33 al 36. ¿Qué dice? Por todo esto, el faraón debería buscar un hombre competente y sabio para que se haga cargo de la tierra de Egipto. Además, el faraón debería nombrar inspectores en todo Egipto para que durante los 7 años de abundancia recauden la quinta parte de la cosecha en todo el país. Bajo el control del faraón, esos inspectores deberán juntar el grano de los años buenos que vienen y almacenarlo en las ciudades para que haya una reserva de alimento. Este alimento almacenado servirá a Egipto para los 7 años de hambre que sufrirá y así la gente del país no morirá de hambre. Entonces, como les decía, José no solo interpreta los sueños, sino que ofreció una solución práctica, demostrando definitivamente que el Espíritu de Dios estaba con él. Entonces, José le dice al faraón que encuentre a alguien con discernimiento para supervisar la gestión de los recursos y me encanta esa sencillez y esa humildad de José porque él no se propone, mire, yo le voy a ayudar, sino que le dice, mire, faraón, usted con la autoridad, la sabiduría que tiene, escoja a alguien que tenga ese discernimiento para poder tener un pan. En plan, es más, yo le ayudo, le doy el plan de acción. Entonces, primero, durante los años de abundancia, es decir, los primeros 7 años, se debe recolectar una quinta parte, es decir, el 20% de la cosecha de Egipto y almacenarla. Para eso, el segundo paso es construir graneros y nombrar administradores sabios y honestos para guardar el grano. Y por último, tercer punto, asegurar el alimento para los años de hambruna para que la gente no perezca. Y como es lógico, pues la sabiduría del faraón, versículos 37-40 dice. Al faraón y a sus servidores les pareció bueno el plan. Entonces el faraón preguntó a sus servidores, ¿podremos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Luego dijo a José, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo respecto al trono, yo tendré más autoridad que tú. Muy sabio el faraón. Faraón declara que no hay nadie más inteligente y sabio y nombra a José para dirigir su palacio con autoridad sobre todo el pueblo, excepto por el rango del propio faraón. Y esto marca su espectacular ascenso de prisionero a gobernador, un entrenamiento para su futura responsabilidad. Aquí vemos
todos esos años de sufrimiento, de ser un niño mimado a ser vendido por el odio de sus hermanos, llegar como esclavo a una casa donde aprendió administración, economía y contabilidad, ser llevado injustamente a la cárcel donde aprendió a manejar gente y gente difícil para este momento, donde llega a ser el segundo al mando del imperio más grande del momento. Versículos 41-43. Así que el faraón dijo a José, mira, yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. De inmediato el faraón se quitó el anillo oficial y se lo puso a José. Hizo que lo vistieran con ropas de lino fino y que le pusieran un collar de oro en el cuello. Después lo invitó a subirse al carro reservado para el segundo en autoridad y ordenó que gritaran, ¡inclínense! Fue así como el faraón puso a José al frente de todo el territorio de Egipto. Y fue decir y hacer. Faraón no solo confía en José, sino que lo inviste inmediatamente con los símbolos de autoridad máxima en Egipto. Primero, le pone una vestidura de lino fino que era el ropaje real, una ropa especial para el segundo al mando. Segundo, importantísimo, le da un anillo que es el sello, que es un símbolo de poder para que él pueda firmar edictos, para que pueda firmar contratos, para que pueda dar órdenes y que todo quede por escrito. Tercero, lo hace montar en su segundo carro, un carruaje que iba para la persona que le ayudaba, que estaba en segundo plano después del faraón, un vehículo alto oficial, por medio del cual se le mostraba no solamente respeto, sino poder sobre todo el pueblo. Y cuarto, hace que le den una vuelta por toda la ciudad montado en ese carruaje con esa vestidura de lino fino, con su anillo, y le exige que la gente cuando José va pasando, den una palabra en hebreo que es abresh, que significa doblar la rodilla, como si fuera un padre, una reverencia ante él, elevando a José a una posición casi divina delante del pueblo. Recuerden que el mismo faraón era considerado un dios. Cuando él ordena que le den esa vuelta a José por toda la ciudad y que la gente lo reverencie, le está dando esa investidura. Faraón lo pone sobre toda la tierra de Egipto, convirtiéndolo en el virrey, el administrador principal de la nación. Absolutamente nadie fuera del faraón estaba por encima de José y después de tantos años de penuria, ¿se acuerda que fueron casi 30 años? Entonces él llega a esa posición que no era simplemente por un liderazgo, sino porque se necesitaba para todo lo que iba a ocurrir después. Versículo 44-46. Entonces el faraón dijo, yo soy el faraón, pero nadie en todo Egipto podrá hacer nada sin tu permiso. El faraón cambió el nombre de José y lo llamó Safenat Panea. Además le dio por esposa a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de la ciudad de On. De este modo quedó José a cargo de Egipto. Tenía 30 años cuando comenzó a trabajar al servicio del faraón, rey de Egipto. Tan pronto como se retiró José de la presencia del faraón, se dedicó a recorrer todo el territorio de Egipto. Entonces, nuevamente, Faraón ratifica que no hay nadie por encima de José a excepción de él. El faraón reconoce el poder de Dios en José y le concede autoridad sin precedentes. Y me asombra que el faraón, siendo un individuo de una tierra pagana donde creen muchísimos dioses, sí tiene esa sabiduría y ese discernimiento para reconocer que ese Dios al que José ama y le sirve tiene un poder tan inmenso. Y esto convierte a José en el gobernador de Egipto, el segundo hombre más poderoso después del faraón. El faraón le da a José un nuevo nombre. Ustedes ya se han identificado la importancia que tienen los nombres en la Biblia y cómo cuando se empieza una nueva etapa, hay un nuevo liderazgo, el mismísimo Dios también lo ha hecho, cambiarle el nombre a los personajes. Pues el faraón hace lo mismo, le cambia el nombre de José por Safenat Panea, que significa salvador de la vida o revelador de secretos, pues que tiene que ver exactamente con lo que acabó de suceder, porque al Dios utilizarlo como instrumento para revelarle esos grandes secretos de lo que iba a suceder, pues definitivamente no solamente les salvó la vida a todos los ciudadanos egipcios, sino como vamos a ver a todos los países vecinos. Y le da por esposa un segundo regalo hermosísimo a Sanet, que era la hija de Potifera. Potifera parece un nombre de hombre, pero de, no, de mujer, pero es de hombre, que era el sacerdote de On.
Y esto marca su plena integración en la cultura egipcia y su nueva posición. O sea, totalmente ya él queda con residencia y ciudadanía. Y me parece muy bonito porque en la Biblia no se nos vuelve a hablar nada malo sobre José, sino que él acepta a esta esposa con amor y empieza una vida nueva también siguiendo como hasta ahora siempre lo ha hecho, una vida de integridad y de servicio en excelencia. Y nos dice, nos da un datico importante porque nos dice que José tenía 30 años cuando comenzó a servir al faraón, es decir, cuando empezó a implementar su plan de almacenamiento. Y esto quiere decir que, ¿se acuerdan que habíamos dicho que más o menos tenía unos 17 años cuando fue vendido por sus hermanos? Es decir, que pasó más de 20 años entre la casa de Potifar y de prisionero en la cárcel. Y después de él ser revestido con todos esos honores, él se va para la finca para tomar unas vacaciones. No, nos dice que inmediatamente salió de Egipto para supervisar la recolección y la distribución de alimentos a través de los 7 años de abundancia, demostrando su habilidad y la fidelidad de Dios. Versículos 47 y 49. Durante los 7 años de abundancia, la tierra produjo grandes cosechas. Así que José fue recogiendo todo el alimento que se produjo en Egipto durante esos 7 años y lo almacenó en las ciudades. Juntó alimento como quien junta arena del mar y fue tanto lo que recogió que dejó de contabilizarlo. Ya no había forma de mantener el control. Y miren también aquí la bendición, ese poder sobrenatural que Dios pone sobre él porque dice que tiene una cosecha tan abundante que definitivamente no solamente comieron esos 7 años, sino que sirvió para guardar para los años de escasez. Dios usa las dificultades y la injusticia, como por ejemplo la venta de José, para cumplir sus propósitos mayores de bendición y preservación. Recuerden que aquí Dios no es por el amor a Egipto, sino por amor a José y a la familia que son la base de la nación de Israel. Entonces hay una bendición mayor de preservación para José y para toda la región. La historia enseña a confiar en Dios durante la espera y a prepararse activamente para el futuro, aprovechando los tiempos de bendición para superar las adversidades venideras. Y me encanta porque todas las lecciones de la Biblia en general, pero esta historia de José en particular, nos da a todos los seres humanos muchos tips para que nosotros podamos también vivir vidas conforme a la voluntad de Dios. Porque el mismo Jesucristo nos dijo que en esta vida tendremos problemas. Nuestra vida es una montaña rusa, momentos bajos, momentos altos, y debemos aprovechar esos momentos bajos para tomar impulso y en esos momentos altos para poder guardar para cuando estemos nuevamente en caída. Mucha sabiduría. Aquí vemos cómo José pasa de ser un esclavo encarcelado a ser un líder mundial, demostrando cómo Dios puede transformar situaciones y usarlas para un bien mayor. Para los hijos de Dios, todo resulta para bien al final. Dios tiene el control de todo. Versículos 50-52. Antes de comenzar el primer año de hambre, José tuvo 2 hijos con su esposa Senat, la hija de Potifera, sacerdote de On. Al primero lo llamó Manasés porque dijo, Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas y de mi casa paterna. Al segundo lo llamó Efraín porque dijo, Dios me ha hecho fecundo en esta tierra donde he sufrido. José, aunque ha tenido una vida definitivamente de mucha confianza en el Señor y no se ha dejado desanimar, pues sí debió tener momentos de depresión, de preguntas como los tenemos todos, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Sin embargo, le hemos visto una valentía impresionante de cómo sale adelante, pero él necesitaba estar con todos sus sentidos puestos en esa tarea en los siguientes 14 años, los 7 años de abundancia y los 7 años de escasez para un bien mayor. Y por eso Dios le da esa paz y esa tranquilidad en todas las áreas, incluyendo en su área emocional y en su área sentimental. Y antes de que llegaran los años de escasez donde iba a tener que tener todos sus sentidos puestos en esa difícil situación que se venía, José tuvo 2 hijos con Asenat, la esposa que seguramente amó muchísimo, la hija de un sacerdote egipcio. Y dice que llamó a su primogénito Manasés. El nombre Manasés significa Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. ¿Qué quiere decir esto? Sanidad interior completa. Con la bendición de ese primer hijo, el corazón de José quedó totalmente sanado. Perdona.
olvida absolutamente todo el sufrimiento pasado para seguir adelante. Y eso simboliza la capacidad de Dios para sanar el pasado, permitiendo a José dejar atrás el trauma de la esclavitud y la separación de su familia. Error José no lo comete, pero que cometen muchísimas personas que se quedan totalmente paralizadas, que no hacen absolutamente nada, sino estar en un rincón llorando, porque qué vida tan difícil la que yo tuve, porque mis padres no me quisieron, porque mis padres me maltrataron, porque no me dieron educación, porque me tocó trabajar desde chiquito. Y no vuelven a hacer nada en la vida. Ese es el peor error. Una de las armas más poderosas de Satanás es hacer que la gente se paralice y quede congelada pensando en sus sufrimientos pasados. Qué tristeza que mucha gente con tanto talento y tanto potencial esté totalmente derrotada porque no han podido salir del pasado. Y a su segundo hijo José lo llamó Efraín, que significa Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción. Y este nombre representa la bendición y la prosperidad que Dios concede en medio de las dificultades, convirtiendo la tierra de su sufrimiento en una tierra de abundancia. También nos enseña que, primero, lo más importante, dejar el pasado atrás. Ya sufrimos, ya perdonamos, ya sanamos y ahora, aunque estemos todavía viviendo situaciones difíciles, el Señor siempre da un rayito de luz, de bendición y de alegría, de donde nosotros debemos tomar esa energía para seguir adelante. No podemos dejarnos vencer por las circunstancias, por nuestros enemigos, por Satanás, por el mundo, por la carne. Siempre Dios, ahí sí como dice el dicho general, si Dios cierra una puerta que no está en la Biblia, no es un proverbio, se abre una ventana y de eso tenemos que aferrarnos. Siempre hay una salida. Recuerden que el campo de batalla es la mente. Desde nuestra mente nosotros tenemos que empezar a salir adelante. Versículos 53-55. Los 7 años de abundancia en Egipto llegaron a su fin y tal como José lo había anunciado, comenzaron los 7 años de hambre, la cual se extendió por todos los países. Pero a lo largo y a lo ancho del territorio de Egipto había alimento. Cuando también en Egipto comenzó a sentirse el hambre, el pueblo clamó al faraón pidiéndole comida. Entonces el faraón dijo a todo el pueblo de Egipto, vayan a ver a José y hagan lo que él diga. Él ya se había preparado. Los 7 años prósperos llegan a su fin. Debieron pasar rapidísimo, confirmando la profecía de José y el poder de Dios para predecir y planificar. Semejante instrumento que utilizó José, tan obediente y tan sensible a la voz de Dios. Pero llega la escasez. Y no solamente a Egipto, sino a toda la tierra, tal como José lo había advertido. Pero gracias a Egipto habían reservas y había alimento para todo el mundo. Dice que el hambre era tan severa fuera de Egipto que la gente clamaba al faraón. Y José es en ese momento cuando abre los graneros y vende el grano. Y quiero que ustedes pongan mucha atención en esto, que aquí hay mucha sabiduría. Vende el grano, no lo regala. Lo vende no solo a los egipcios, sino también a gente de otras naciones, mostrando su autoridad y la provisión de Dios para todos. Ni siquiera la propia gente de Egipto se lo regala. Chicos, nada en esta vida es gratis, por favor. No se dejen creer más de esa mentira las personas que salen a manifestarse, a decirse queremos universidad gratis, queremos clínicas gratis, supermercados gratis, no tienen ni idea ni de economía, ni de la vida, ni de Dios. Las cosas no funcionan así. Dios no le gusta criar gente malcriada, gente perezosa, tanto que en la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Por Dios santo, pongan atención, nada en esta vida es gratis, ni siquiera la salvación. A ti y a mí, por misericordia, no nos cuesta nada la salvación, pero si hubo alguien que pagó hasta con su última gota de sangre para que nosotros pudiéramos recibir la salvación. Si tú recibes algo gratis, tenlo por seguro que alguien pagó por eso que tú estás recibiendo gratis. Entonces no se dejen engañar, hay que trabajar o alguien trabaja y de manera generosa obsequia a otras personas. Pero mire lo que hace José, vende absolutamente todo. Versículos 56-57. Cuando ya el hambre se había extendido por todo el territorio y había arreciado, José abrió los graneros para vender alimento a los egipcios. Además de todos los países llegaban a Egipto para
comprarle alimento a José, porque el hambre cundía ya por todo el mundo. Y vuelvo a repetir, el hambre no solo afectó a Egipto, sino a toda la tierra, forzando a personas de muchos países a buscar alimento en Egipto y específicamente a buscar a José. Y aquí está el plan perfecto de Dios, porque se necesitaba que de todas partes del mundo, no solamente José era famoso dentro de Egipto, sino que ya se volvió famoso en todo el mundo. Y muestra cómo Dios dirige los eventos para sus propósitos, incluso las dificultades, culminando en bendiciones inesperadas. ¿Qué es lo que pasa? Mire, esta hambruna universal prepara el camino para que los hermanos de José, que son la base de la nación de Israel, tengan que viajar a Egipto, donde se reencontrarían con José. Al igual que el mundo necesitaba comida física en ese entonces, la historia prefigura la necesidad espiritual universal y cómo la gracia de Dios en Cristo está disponible para todos, cómo se ve en la venida de todas las naciones a Egipto. Miren, la vida de José es un prototipo de Jesucristo. Fíjense en que en la Biblia no nos cuentan absolutamente nada malo de José, que lo debió tener porque él era un ser humano común y corriente, pero nos da una enseñanza con la vida de José de lo que iba a ser la venida del Señor Jesucristo. Y en este acto de que José, por su sabiduría, dada por Dios, lógicamente, alimenta físicamente a todas las naciones que están con hambre. Asimismo, Jesucristo también viene a alimentar espiritualmente a todo el mundo que tiene hambre de vida eterna. Y a mí estas comparaciones de las cosas que pasan en el Antiguo Testamento con la venida del Señor Jesucristo, tanto su primera venida como su segunda venida, me parecen hermosísimas. Entramos, chicos, al capítulo 42, versículos del 1 al 5, que dice: Cuando Jacob se enteró de que había alimento en Egipto, dijo a sus hijos: ¿Qué hacen ahí parados mirándose en unos a otros? He sabido que hay alimento en Egipto. Desciendan allá y compren comida para nosotros, para que no muramos, sino que podamos sobrevivir. 10 de los hermanos de José fueron a Egipto a comprar alimento, pero Jacob no dejó que Benjamín, el hermano de José, se fuera con ellos porque pensó que podría sucederle alguna desgracia. Fue así como los hijos de Israel fueron a comprar alimento, al igual que otros, porque el hambre se había apoderado de Canaán. Y fíjense ustedes que en este pasaje se nota la amargura de Jacob. Él debió vivir estos, ¿cuántos? Más de 20 años, 27 años que José ha estado preparándose en Egipto, con una amargura, una tristeza, un resentimiento por la manera tan brusca como le habla a sus hijos. Un periodo severo de escasez en toda la región, incluyendo Canaán, fuerza a la familia de Jacob a buscar alimento en Egipto, un lugar conocido por su abundancia. Con gran renuencia y miedo, Jacob envía a 10 de sus hijos a Egipto, negándose a enviar a Benjamín, su hijo menor y el único que le quedaba de su esposa preferida, por temor a que le pasara algo malo como le había sucedido a José. Y esto marca el punto de inflexión donde la familia de Jacob, en su desesperación por comida, se encuentra con el hermano que habían traicionado. Y esto desencadena un proceso de confrontación y reconciliación totalmente controlado y dirigido por Dios. Versículos 6 y 7. José era el gobernador del país y el que vendía trigo a todo el mundo. Cuando sus hermanos llegaron, se postraron rostro en tierra ante él. En cuanto José vio a sus hermanos, los reconoció, pero fingiendo no conocerlos, les habló con rudeza. ¿Y ustedes, de dónde vienen? Venimos de Canaán para comprar alimento, contestaron. Y aquí empieza la mano, pues continúa, porque no hemos visto que en ningún momento Dios haya perdido un microsegundo del control de toda esta historia. Una gran hambruna, ya vimos, obligó a los hijos de Jacob a ir a Egipto para comprar alimentos, sin saber que su hermano José, a quien habían vendido, era el poderoso gobernador que muy seguramente habían oído hablar desde mucho tiempo atrás. José los reconoció inmediatamente, pero sus hermanos no lo reconocieron a él. Y eso tiene lógica porque primero José era muy jovencito, un adolescente cuando lo vendieron, y hay mucho mayor cambio de la adolescencia a la adultez que cuando uno ya está adulto y se vuelve a ver con alguien. José los reconoce inmediatamente. Y también José ya se había mimetizado con los egipcios, ya tenía sus costumbres, se vestía como un egipcio. Recuerdan que ellos acostumbraban maquillarse, hablaba el idioma, había perdido cualquier acento hebreo. Era lógico que los hermanos no lo reconocieran.
Y mire lo que sucede, se postran ante él cumpliendo en este momento los sueños que José había tenido en su juventud. Todo lo que Dios hace, promete, dice, se cumple al 100%. Y José les habla con brusquedad, lo que era una prueba para despertar sus conciencias. No solamente de pronto una gotita, no lo podemos saber de venganza, pero realmente no es así. Él quiere probar los corazones de sus hermanos y en medio de su sabiduría hace un plan para conocer realmente si sus hermanos siguen siendo los mismos egoístas y de corazones duros como los hermanos que él conoció cuando lo vendieron, y por eso los trata de manera ruda. Versículos 8 al 13. Aunque José los había reconocido, sus hermanos no lo reconocieron a él. En ese momento se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y dijo, de seguro ustedes son espías y han venido para investigar las zonas desprotegidas del país. No, señor, respondieron, sus siervos hemos venido a comprar alimento. Todos nosotros somos hijos de un mismo padre, además somos gente honrada. Sus siervos no somos espías. No es verdad, insistió José. Ustedes han venido para investigar las zonas desprotegidas del país, pero ellos volvieron a responder, nosotros, sus siervos, éramos 12 hermanos, todos hijos de un mismo padre que vive en Canaán. El menor se ha quedado con nuestro padre y el otro ya no vive. Dios estaba obrando a través de esta situación definitivamente, usando la dureza de José para un propósito mayor, que era la preservación de la familia de Jacob. Recuerden que eso es el tema principal. Los hermanos no reconocen a José debido a su pecado también por ese rechazo que tuvieron ante José y ante el Dios que José amaba, llegó una ceguera física y espiritual al corazón de los hermanos, que no que permitieron tampoco que reconocieran a José en ese momento. Versículos 14 al 17. Pero José los encrespó una vez más. Es tal como les he dicho, ustedes son espías. Y con esto lo vamos a comprobar. Les juro por la vida del faraón que de aquí no saldrá con vida a menos que traigan a su hermano menor. Manden a uno de ustedes a buscar a su hermano, los demás se quedarán en la cárcel. Así sabremos si es verdad lo que dicen. Y si no es así, por la vida del faraón, ustedes son espías. José los encerró en la cárcel durante 3 días. Imagínense ustedes cómo estarían de aterrados los hermanos de José porque ellos venían con muchísima gente de todo el mundo haciendo una fila simplemente para comprar alimentos. Ven cómo José a todas las demás personas que vienen de muchas naciones los trata como mercaderes común y corriente. Pero llegan ellos y cambia totalmente de actitud, otra personalidad, se vuelve arrogante, se vuelve una persona que da miedo. José los estaba probando, no por venganza, sino para ver si habían cambiado. Si ellos mostraban remordimiento y amor por Benjamín y su padre, lo cual indicaba una transformación de sus corazones. Fíjense en que José los amenaza a hacerles daño a su padre y a Benjamín a ver si ellos por salvar su pellejo, entregan a su padre y a su hermano. Nuevamente, José los acusa de ser espías y los encarcela temporalmente por 3 días, pero fue para probarlos, esperando que mientras ellos estuvieran en la cárcel, entre ellos hablaran, a ver qué decían de su padre y de su hermano, a ver qué planeaban, a ver si de alguna manera ellos se podían salvar, así tuvieran que entregar a su padre y a su hermano, como lo hicieron sin ningún remordimiento con el mismo José años atrás. Versículos 18 al 21. Al tercer día les dijo, yo soy un hombre temeroso de Dios. Hagan lo siguiente y salvarán su vida. Si en verdad son honrados, quédese uno de ustedes bajo custodia y vayan los demás y lleven alimento para calmar el hambre de sus familias. Pero tráiganme a su hermano menor y pruébenme que dicen la verdad, así no morirán. Ellos aceptaron la propuesta, pero se decían unos a otros, sin duda estamos sufriendo las consecuencias de lo que hicimos con nuestro hermano. Aunque vimos su angustia cuando nos suplicaba que le tuviéramos compasión, no le hicimos caso. Por eso ahora nos vemos en aprieto. Y vemos cómo el plan de José estaba dando resultado, porque los hermanos se dieron cuenta inmediatamente de lo que estaba sucediendo al recordar cómo trataron a José y eso los hace sentirse culpables. Al verse en esa situación difícil y sin salida, reconocen que están sufriendo las consecuencias de su pecado pasado. Ellos no comprendieron del dolor de José cuando lo vendieron,
ni la mano de Dios obrando en su vida. Y ahora, al enfrentar la escasez y la autoridad, la mano dura de José, empiezan a ver la justicia divina y entienden perfectamente que su situación actual no es una casualidad. O sea, sí se está cumpliendo el plan de José, porque eso era lo que querían, el ver el corazón y que ellos se dieran cuenta que lo que estaba sucediendo, que era un castigo por haber despreciado a José y haberle causado tanto sufrimiento. Versículos 22-24. Entonces habló Rubén. Yo les advertí que no le hicieran daño al muchacho, pero no me hicieron caso. Ahora tenemos que pagar el precio de su sangre. Como José les hablaba por medio de un intérprete, ellos no sabían que él entendía todo lo que estaban diciendo. José se apartó de ellos y se echó a llorar. Luego volvió y habló con ellos, apartó a Simeón y ordenó que lo ataran en presencia de ellos. Y fíjense que ellos están en la cárcel y están hablando entre ellos. Rubén, que es el hermano mayor, el primogénito, recuerda a sus hermanos que él les advirtió que no pecaran contra José y que ahora sus acciones se les volvían en contra. Recuerdan que cuando los hermanos lo vieron de lejos, que José, mandado por su padre, fue a ver cómo estaban ellos y ellos empezaron a planear a matarlo y es Rubén el que le dicen no lo maten, sino metámoslo en una cisterna. Los hermanos se dan cuenta de que su angustia es un castigo por no haber escuchado a José cuando suplicaba clemencia. Su conciencia los atormenta. Se ve que todos esos más de 20 años, ellos sí estuvieron pasándola muy mal a causa de lo que habían hecho. No lo demostraron porque en ningún momento le contaron al papá la verdad para que dejara de sufrir y decirle, mire, José, lo que pasa fue que lo vendimos, no está muerto. No tuvieron esa valentía para delante de su padre aceptar ese pecado, pero sus conciencias sí se los estaban carcomiendo todo ese tiempo porque apenas les pasó esto se dieron cuenta que era castigo por su pecado. Y ellos no sabían que José les estaba entendiendo todo lo que ellos hablaban, porque cuando ellos llegaron, José utilizó un intérprete, hablaban en egipcio, lo que les permitía a ellos hablar libremente sin que supieran que José estaba entendiendo cada una de sus palabras. José, al oír su confesión, miren esto, y al ver su angustia, no pudo contenerse más y se apartó y lloró. Miren ese corazón tan lindo siempre el de José. Él no tiene cabida para el rencor ni para la falta de perdón. Y dice que fue tanto el llanto, o sea, fue gemidos, lloró, los mocos se le escurrieron, fue tanto el llanto que todos los egipcios que estaban cerca de él se dieron cuenta, no entendían lo que estaba pasando, pero se dieron cuenta que algo le estaba doliendo muchísimo a José. Bueno, José deja de llorar, se desahoga, se limpia las lágrimas, los mocos y vuelve donde están sus hermanos. Siente mucha compasión, pero continúa con su plan, tomando a Simeón y aprisionándolo delante de ellos como garantía. Bueno, José cae en cuenta que mientras está en este juego, su familia en Canaán está pasando hambre, entonces dice, no, más bien déjenme a uno de los hermanos, toma a Simeón, que recuerden que fue uno de las cabezas que tuvo la idea de matar a José. Y le dice a sus hermanos, vayan pronto a Canaán para que el resto de la familia no se muera de hambre mientras los espera. Versículos 25-28. José dio también la orden de que llenaran de grano sus costales, que repusieran en cada uno de sus bolsas de dinero que habían pagado y que les dieran provisiones para el viaje. Y así se hizo. Entonces ellos cargaron el alimento sobre sus asnos y emprendieron el viaje de vuelta. Cuando llegaron al lugar donde acamparían esa noche, uno de ellos abrió su bolsa para darle de comer a su asno y allí en la abertura descubrió su dinero. Entonces dijo a sus hermanos, me devolvieron el dinero, miren, aquí está en mi bolsa. Los otros se asustaron mucho y temblando se decían unos a otros, ¿qué es lo que Dios nos ha hecho? José, el gobernador, ordena a sus sirvientes que llenen los sacos de grano. O sea, para eso iban los hermanos, a comprar grano. Y eso es lo que sucede. Pero les devuelven el dinero de cada hermano en sus sacos. Y fuera de eso, les dan provisión para el camino de regreso que era largo. Esto muestra la providencia y el plan de Dios, no solo la venganza de José. Los hermanos cargan el grano y parten.
Y dice que al llegar a una posada, uno de los hermanos abre su saco y encuentra el dinero. El pánico se apodera de ellos y todos descubren que cada uno tiene su propio dinero en sus bolsas. Les entra una angustia impresionante y se culpan mutuamente diciendo, ¿qué es esto que Dios nos está hecho? Reconocen que su sufrimiento actual es una consecuencia de su maldad pasada y que no pueden escapar del juicio de Dios. Sienten miedo porque saben que de pronto los van a acusar de haberse robado, de no haber pagado la mercancía. Versículo 29 al 34. Al llegar a Canaán, donde estaba su padre Jacob, le contaron todo lo que había sucedido. El hombre que gobierna aquel país nos trató con rudeza a tal grado que nos acusó de ser espías. Nosotros le dijimos, somos gente honrada, no somos espías. Además dijimos, somos 12 hermanos, hijos de un mismo padre. Uno ya no vive y el menor se ha quedado con nuestro padre en Canaán. Entonces el hombre que gobierna aquel país nos dijo, con esto voy a comprobar si en verdad son gente honrada. Dejen aquí conmigo a uno de sus hermanos y vayan a llevar alimento para calmar el hambre de sus familias. Pero a la vuelta tráigame a su hermano menor. Así comprobaré que no son espías y que en verdad son gente honrada. Luego les entregaré de vuelta a su hermano y podrán moverse con libertad por el país. Bueno, los hermanos llegan entonces a Canaán, se encuentran con su padre, con Jacob, y le cuentan todo lo que le pasó. Le dicen, papá, mira lo que nos pasó. El gobernador es una persona muy dura. Lo primero que hizo fue acusarnos de espías. Dejó a Simeón encarcelado y nos dice que no podemos regresar si no llevamos también a Benjamín para demostrar nuestra inocencia. Imagínense la cara del pobre Jacob. Versículo 35-36. Cuando comenzaron a vaciar sus costales, se encontraron con que la bolsa de dinero de cada uno estaba allí. Esto hizo que ellos y su padre se llenaran de temor. Entonces Jacob, su padre, dijo, ustedes me van a dejar sin hijos. José ya no está con nosotros. Simeón tampoco está aquí. Y ahora se quieren llevar a Benjamín. Todo esto me perjudica. La angustia de Jacob durante todos estos años se aumenta. Este descubrimiento aumenta su miedo y sobre todo su confusión. Ellos no entienden qué está pasando. Sospechan que esto es una trampa, una artimaña del gobernador, que todavía ellos no saben que es José, para acusarlos o hacerles daño y se sienten impotentes y aterrados porque vieron el poder del gobernador de José. Jacob interpreta estos eventos como una serie de desgracias que se acumulan en su contra sintiendo que Dios lo ha abandonado. Desde el momento en que José desaparece, ha tenido una vida muy triste. Llora la pérdida de José porque él cree que está muerto. Ahora considera que Simeón también lo perdió y fuera de eso que se quieren llevar a Benjamín y que no lo va a volver a ver. Por eso es que expresa una profunda desesperación y fatalismo. No ve nada bueno, todo malo, sintiendo que todos conspiran a su alrededor, que le están trayendo dolor, que le traen ruina y todo esto que está pasando lo lleva a una actitud de total desolación, una depresión impresionante. Versículos 37 y 38. Pero Rubén dijo a su padre, yo me hago cargo de Benjamín, si no te lo devuelvo podrás matar a mis dos hijos. Imagínense si va a tener consuelo, entonces fuera de perder a un hijo, también perder a dos nietos. Mi hijo no se irá con ustedes, respondió Jacob. Su hermano José ya está muerto y ahora solo él me queda. Si le llega a pasar una desgracia en el viaje que van a emprender, ustedes tendrán la culpa de que este pobre viejo se muera de tristeza. Esas soluciones que dan me parecen impresionantes. Rubén, como primogénito, intenta calmar a su padre y asumir la responsabilidad, ofreciendo la vida de sus propios hijos como garantía. Esto es una muestra extrema de compromiso para que Jacob confiara en él, pero definitivamente qué soluciones tan macabras. Jacob lógicamente rechaza la oferta de Rubén afirmando que no enviará a Benjamín, pues teme que si algo malo le sucede en el viaje, su corazón se llenaría de profunda tristeza y definitivamente ya no aguantaría y se moriría. Estos versículos muestran primero la profunda crisis y desesperación de toda la familia, pero también la soberanía de Dios que a través de estas pruebas y del dolor de Jacob se prepara un camino para la reunión con José, la restauración de toda la familia y el cumplimiento de las promesas de Dios a pesar de las apariencias contrarias. No se está viendo nada bueno en el futuro, pero las promesas de Dios se cumplen sí y sí. Entonces,
Definitivamente Jacob dice, no se devuelven, no llevan a nadie y ellos van a tener que regresar porque en algún momento se va a acabar la comida. Y recuerden que mientras tanto está encarcelado Simeón. Entonces, mientras Jacob está totalmente renuente a que se devuelvan con Benjamín, ¿qué va a pasar con Simeón encarcelado en Egipto? Y lo más importante, ¿qué va a hacer Jacob cuando se les termine la comida nuevamente? Y ellos no van a poder volver a Egipto a comprar comida si no llevan a Benjamín. Todo esto, chicos, lo vamos a ver en la siguiente lección. Apasionante. Me encanta todo lo que aprendemos con las historias de la Biblia. Espero que ustedes las hayan disfrutado tanto como yo. Nos vemos Dios mediante en la siguiente lección. Espero que tengan una semana hermosa, llena de bendiciones. Chao.